Todo lo que está relacionado con el COVID sigue siendo actualidad. Los cambios en los protocolos, las nuevas medidas adoptadas. Es normal que tengas dudas y este podcast de hoy viene a resolver parte de ellas. Así que ponte cómoda que comenzamos. Estas son algunas de las preguntas que vamos a contestar hoy. Está clara la recomendación de vacunación en embarazo, pero ¿por qué unos profesionales dicen que en cualquier momento y otros no? La vacunación en madres lactantes. Bueno, esto está clarísimo. Futuras madres en búsqueda de embarazo. ¿Los vacunados pueden contagiar? ¿Cómo actuar con un no vacunado? ¿El día que me vacuno puedo hacer vida normal? ¿Cómo va a ser todo a partir del 26 de junio y la retirada de mascarillas en exteriores? ¿Qué debo hacer si soy contacto estrecho de un positivo y estoy vacunado? ¿Cuándo se considera una pauta vacunal completa? ¿Se pasan anticuerpos al bebé si me vacuno embarazada o lactando? Todo esto lo vas a encontrar en el podcast de hoy, así que no te lo pierdas y recuerda compartirlo con cualquier persona que pueda interesarle. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, el parto, el posparto y la crianza de nuestros peques. Y por supuesto también podcast como el de hoy en el que intento dar luz y responder a tus principales preocupaciones. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. Y hoy viene, sobre todo, como hemos dicho, a resolver esas dudas, preguntas que habéis dejado en las stories de Instagram, en Instagram de Nadie como Mamá, donde también puedes seguirme. Y sin más dilación vamos a comenzar por la madre del cordero, que es la vacunación durante el embarazo. Muchas estáis muy angustiadas porque un profesional sanitario os dice una cosa, otros dice otra cosa, y al final cuando oyes dos versiones diferentes, pues al final tus dudas se incrementan, lógico y normal. Bueno, te voy a hablar con la mayor claridad posible, porque creo que así intento hacerlo siempre. Y lógicamente no todos estamos de acuerdo, pero voy a intentar explicarte el porqué de las cosas. Creo que es importante cuando alguien te dé una opinión que no te diga por qué sí, sino que te diga por qué apoya esa opinión. Unos sanitarios nos basamos más en el principio de precaución y otros lo tienen más o menos en cuenta. Al final es lógico y normal. Como sabéis, el Ministerio de Sanidad dejó abierta la recomendación a la vacunación en embarazadas con vacunas de ARN mensajero. Es verdad que parte de los profesionales echamos de menos una aclaración que sí que ha hecho la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y os voy a decir por qué. Porque hemos pasado del blanco al negro y hay que, o creo que debería haber tenido que desgranar más, ¿no? La información y de dónde viene de repente la recomendación de vacunar a todas las embarazadas en cualquier momento. Bueno, pues la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, la FACME y la SEGO, sí que tienen un protocolo que muchas de vosotras lo habéis leído, con el que yo me considero más de acuerdo, porque sí que considero que en el protocolo de sanidad le falta una aclaración. Si se han basado, como bien dicen, en el estudio que yo ya os conté en el directo con Boticaria García, que es el V-Safe, que es un registro de vigilancia epidemiológica que se hizo en Estados Unidos, tenéis que saber que la gran mayoría de las mujeres de ese estudio fueron vacunadas en el último trimestre de embarazo. Con lo que, claro, de repente recomendar la vacunación desde la semana 0, pues es lo que llama a veces un poco la atención. Pero vamos a desgranar todo. ¿Qué dicen las fichas técnicas de las vacunas? Bueno, pues que el embarazo no constituye una contraindicación para la vacuna, pero es verdad que si nos basamos en el principio de precaución o de prudencia, pues que hay que proteger el desarrollo del feto y merece especial atención, ¿no? Creo que es importante individualizar otro de los datos. Siempre os digo, cuando me preguntáis, os digo, a ver,
tenéis que hablar con vuestro ginecólogo, con vuestra matrona. ¿Quién tiene vuestra historia clínica? Ellos, ¿vale? Hay que individualizar si tienes obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad grave, el tipo de trabajo que tienes, ¿vale? Para valorar el riesgo-beneficio de vacunar a una persona dependiendo del momento en el embarazo en el que se encuentre. Como os he dicho, todo esto, el cambio en el protocolo del Ministerio de Sanidad se produjo por el registro de la vigilancia epidemiológica VSAFE de 36.591 mujeres. Pero ojo, como yo ya os dije en el directo con Boticaria García, verdaderamente se siguieron a 3.958, ¿vale? Es verdad que los resultados son del 30 de marzo, las tasas que se vieron son normales, no se vio nada incrementado por el hecho de haberlas vacunado, pero ojo, que si el Ministerio de Sanidad dice que se ha basado en este estudio, se le ha olvidado el pequeño detalle que la gran mayoría de las mujeres que participaron en este estudio fueron vacunadas en el último trimestre de embarazo. Entonces se debe ser cauto para extrapolar estos datos a momentos más tempranos. ¿En qué te basas para vacunar a las embarazadas antes de la semana 20? De ahí a que la doctora Herrero y yo en los directos siempre os hemos dicho que la franja ideal, la SEGO dice semana 20, nosotros hemos hablado más o menos semana 20, semana 25, ¿vale? ¿Eso significa que no es seguro vacunarse antes? No, pero todo depende también de todos los datos que os he dicho, vuestra circunstancia particular, vuestro tipo de trabajo, si tenéis algún otro tipo de patología. Y todo esto lo tenéis que hablar con vuestros profesionales. Claro, a veces muchas me escribís y me decís que un profesional os dice una cosa, que otro profesional os dice otra. Bueno, pues cuando haya dos profesionales que os digan cosas diferentes, que os digan en qué se basan. Porque si se basan solo en lo que ha dicho Sanidad, creo que hay que leer más. Entonces, por eso lo digo, que hay que leer más allá, como ha hecho en este caso el protocolo de la SEGO o de la FACME. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se están basando en un estudio en el que la gran mayoría de vacunadas han sido en el último trimestre. Y con ese estudio está recomendando la vacunación desde la semana 1. ¿Vale? Pero claro, hay que saber este dato también. Y que cada profesional de la salud, que es el que tiene vuestra historia clínica, os diga, en base a todas vuestras particularidades, cuál es la mejor opción en cada caso. Creo que con esto ha quedado más que claro. Yo cuando me decís, para mí, desde luego, es más seguro, sin duda, vacunarse a partir de la semana 20 de embarazo, con los datos que tenemos en la actualidad. Repito, sabéis que esto va cambiando. Si me vacuno y me quedo embarazada, bueno, pues total tranquilidad, ¿vale? Si te vacunas y te quedas embarazada, tendrás que tomar la decisión, como también lo dice el protocolo de la SEGO, si te vacunas la segunda dosis o ya esperas a dar a luz, ¿vale? Bueno, pues partimos de lo mismo. Tendrás que hablar con tu profesional y tomar una decisión. En base al principio de precaución, pues como hablamos, pues bueno, pues ya tienes una vacuna, quizás ya has generado anticuerpos, bueno, pues puedes esperar al periodo de lactancia, por ejemplo, o puedes ponerte la segunda dosis durante el embarazo en el momento en el que determines con tu profesional de la salud, el que te lleva al embarazo, el que conoce tu caso en concreto. Más cositas que preguntáis. Personas que están buscando quedarse embarazadas, ¿se vacunan ya, no se vacunan ya? Aquí volvemos a lo mismo, tenéis que individualizar. No es lo mismo tener 30 años que tener 43 y estar entendedme con la expresión, con la soga al cuello, ¿vale? Por principio de precaución decimos de esperar 2 semanas desde que te vacunes la segunda dosis, ¿vale? En el caso que te tengas que vacunar una segunda vez porque no hayas pasado el COVID. Bueno, pues en principio lo mismo. Pues ya sabéis que Pfizer son 21 días entre dosis, Moderna 28, Janssen una única dosis. Poner todo en la balanza y decidir. En principio
Hay quien dice no esperar nada después de vacunarse y hay quien recomienda esas 2 semanas. Yo, como ya sabéis, que prefiero pasarme que no llegar, pues bueno, pues prefiero que esperéis esas 2 semanas, ¿vale? A partir de ahí, pues dependiendo de cuándo os toque vacunaros, valorar si estáis en condiciones de esperar o no esperar, teniendo en cuenta algo muy importante, que ya sabemos que las complicaciones aumentan en una embarazada, y eso hay que saberlo. Las embarazadas presentan mayor riesgo de COVID grave, de ahí la recomendación a la vacunación, pero claro, de ahí también hay que aclarar un poco en qué momento sería el más seguro o menos seguro hasta que tengamos más datos, ¿no? Pues de ahí todo lo que os he contado hasta ahora. Otro tema que os preocupa, ¿los vacunados pueden contagiar? ¿Se pueden enfermar? La respuesta es sí. Las vacunas lo que evitan es la enfermedad grave, pero sí que puedes contagiarte y sí que puedes ser un vector de transmisión. Entonces, todas esas personas que me habéis escrito que los abuelos que están vacunados no quieren utilizar mascarilla y quieren venir a ver a los bebés recién nacidos, como siempre os digo, cada uno en su casa decide cómo quiere hacer las cosas, pero lógicamente eso no debería ser así. Y hay que hacerles entender a estas personas mayores que igual piensan que ya no pueden cogerse el COVID o que no pueden ser un vector de transmisión, y simplemente si se lo explicamos, pues lo entienden, pero lógicamente no deben estar en contacto con un bebé recién nacido sin mascarilla. ¿Cómo actuar con los no vacunados? Me estáis diciendo. Bueno, pues exactamente igual que con los vacunados que no son de tu ciclo de convivencia, de tu núcleo de convivencia. Exactamente igual, ¿vale? O sea, es que una cosa es que quitemos la mascarilla en exteriores, que ahora hablaremos en qué circunstancias, y otra cosa es que esto de repente, en fin, parezca que estamos en vida totalmente normal, ¿no? Tenemos que actuar igual con una persona que todavía no se haya vacunado que con una persona vacunada. Estamos diciendo que los vacunados pueden ser un vector de transmisión. Lo bueno que van a tener los vacunados es que si se contagian no van a tener un proceso de enfermedad grave de COVID, ¿no? Que no es moco de pavo. Otra pregunta que me hacéis. ¿El día de la vacunación puedo hacer vida normal? A ver, puedes hacer vida relativamente normal. Claro, es que una de las preguntas que me habéis hecho es si me puedo ir a la playa a tomar el sol. Pues hombre, no es el día más indicado para que te pegues 8 horas expuesta al sol en las principales horas del día, pero sí que puedes desayunar, puedes hacer una vida totalmente normal, puedes ir a trabajar, teniendo en cuenta que cabe la posibilidad que te notes algún síntoma, dolor de brazo, malestar, tipo gripe, para que me entiendas. Todo va a depender también si es la primera dosis, si es la segunda, etcétera. Pero vida relativamente normal. Lo dejo entre comillas, tenéis que usar el sentido común, que es que volvemos a lo mismo, parece el menos común de los sentidos, pero quizás no es el día para irte a la playa a estar vuelta y vuelta, ¿no? Pues desde luego que no, pero sí para hacer una vida relativamente normal. También me habéis preguntado si la vacuna COVID tiene que precisar intervalo con otras vacunas. Las vacunas vivas son las que precisan de un intervalo, o a veces vacunas que producen son más reactogénicas, ¿vale? Que aunque se pueden poner con otras vacunas, a veces decidimos separarlas de forma voluntaria, no porque sea obligatorio. Entonces, ahí lo mismo, dejaros recomendar por vuestro profesional de la salud, que aunque no, por ficha técnica, no haya una necesidad de separar el intervalo, pues quizás por principio de precaución se decide hacerlo para evitar, pues que te puedas encontrar un poquito peor. Pero en principio, como no son vacunas vivas, no precisa un intervalo concreto ya por ficha técnica. Os vuelvo a decir lo mismo con el tema de, me habéis escrito varias con enfermedades crónicas, que qué hacer si vacunaros o no vacunaros. En esos casos tenéis que hablar con el especialista que os lleva a vuestra enfermedad crónica, ¿sí? Él es el que más información tiene sobre vuestra enfermedad, sobre vuestro caso en concreto, y él es el que mejor
os puede recomendar porque sí o porque no. Yo siempre os digo que cuando alguien os diga que sí y que no, que os explique por qué dice eso, ¿no? Igual vais al médico de cabecera, os dice una cosa, vais al especialista, os dice otra. En ambos casos, escuchar a ambos profesionales y en qué se basan para deciros esa información. Y vosotros tenéis toda esa información para tomar una decisión. En esos casos hay que individualizar, no hay una pauta clara. Otra pregunta clara es sobre todo lo que va a pasar mañana, ¿no? Mañana, día 26 de junio, la retirada de mascarillas en exteriores. Ojo, que es que esto es una medida un poco trampa. Puedes retirarte la mascarilla en el exterior si puedes dejar una distancia de seguridad de 1,5 metros con las personas, ¿sí? Usemos un poco lo que ya he dicho hasta la saciedad del sentido común. Os podéis quitar la mascarilla en la playa, si tenéis esa distancia en una terraza comiendo, lógicamente que ya lo hacíamos. Pero tienes que llevar una mascarilla en el bolsillo. Si entras en un establecimiento te tienes que poner la mascarilla. Si de repente no puedes mantener el 1,5 metros de distancia te tienes que poner la mascarilla. Si vas a viajar, entras en una estación de tren, en un aeropuerto, te montas en un transporte público, aunque mantengas esa distancia tienes que ponerte la mascarilla. Todo esto lo tenemos que tener claro. Nos tenemos que quedar con que al aire libre, en espacios en los que podamos mantener una distancia de 1,5 metros con personas que no sean de nuestra unidad convivencial, lógico, con las personas que convivimos no tenemos la mascarilla puesta, podemos quitarnos la mascarilla. Esa es la mayor novedad, ¿no? Y para el buen tiempo, pero hay que ser cautos con todo lo que decidimos hacer. Y es importante que lo entendamos así, ¿vale? Que ahora no de repente nos quitamos la mascarilla y no la llevamos ni siquiera en el bolsillo. Otro cambio de esta semana es el tema de los contactos estrechos. O sea, si tú estás vacunado y eres contacto estrecho de alguien, ¿tienes que guardar cuarentena? No. Bueno, pues hasta esta semana había que guardarla. Ahora ya no. Se te va a hacer una PCR tras el contacto y otra a los 7 días. ¿Sí? Evidentemente, si la PCR fuera positiva, eres positivo en COVID, con lo que todo lo dicho anteriormente cambia, ¿no? Pero si esa PCR es negativa, ojo, que ya sabéis que hay un periodo de ventana en el que igual te haces la PCR tras el contacto con ese positivo, das negativo, pero la de los 7 días te sale positivo. Entonces, ¿qué decimos con todo esto? Bueno, pues que extremes los cuidados, que no tienes que hacer cuarentena si la PCR es negativa, pero que ni se te ocurra irte a ver a personas que son delicadas o que tienen enfermedades crónicas, que te pongas la mascarilla, que no te vayas a sitios multitudinarios, en fin, que extremes las precauciones. Volvemos al sentido común, ¿vale? Una vez que la segunda PCR a los 7 días diera negativo, pues ya la cosa está más clara, ¿no? Evidentemente, con la primera PCR negativa no tienes que hacer cuarentena, eso está clarísimo, pero tienes que extremar los cuidados. O sea, tenéis que ser cautos con esto, ¿vale? El tema de las pautas completas en el carnet COVID, que ya os lo enseñé el otro día, que en algunas comunidades autónomas tienen que cambiar alguna cosita porque no queda claro del todo. Tienen que poner vacunación completa, ¿no? Con 2 dosis. ¿Por qué? Bueno, porque yo, lógicamente, tengo una vacunación completa con 2 dosis porque yo no había pasado el COVID antes de ser vacunada, pero hay gente que ha pasado el COVID en los últimos meses que se le ha puesto solo una única dosis y con esa única dosis está completada la pauta vacunal, o que simplemente se han puesto Janssen, que ya sabéis que es una única dosis, y con esa dosis está completada la pauta vacunal. Tenéis que comprobar que en vuestro carnet COVID pone pauta vacunal completa, independientemente de ponga, porque si pone una de 2, pero no pone la pauta vacunal completa, si vais a viajar o cualquier cosa, podéis tener un problema en el sentido que no pueda entender esa persona que va a leer
el carnet pueda decir, oye, pero tú ¿por qué tienes una dosis de 2? No, tiene que poner pauta vacunal completa. Bueno, ¿por qué? Porque si yo he pasado el COVID en los últimos meses y solo me han puesto una dosis, es que no necesito más, es que ya tengo esa pauta vacunal completa. Otra cosita importante que bueno, además que es una gran pregunta, ¿se pasan anticuerpos al bebé si me vacuno embarazada o lactando? Vamos a empezar, no he hablado de la vacunación en madres lactantes, es que lo doy por hecho, está clarísimo. La recomendación es clarísima, vacuna de ARN mensajero, sí. Madres lactantes, sí, en cualquier momento, ¿vale? En el embarazo ya hemos dicho que dependiendo del principio de precaución, la recomendación es vacunar a las mujeres embarazadas, pero es verdad que todo lo que tenemos hasta ahora nos indica que hay que individualizar en función de las patologías y el tipo de trabajo, pero que lo más seguro sería a partir de la semana 20, ¿no? Y, como hablamos siempre, ¿no? Ahí a partir de la 20-25. El tema de los anticuerpos de madres lactantes. Habéis leído y escuchado un montón sobre esto. Hay 2 estudios que evidencian la presencia de anticuerpos de COVID en leche materna de mujeres curadas y mujeres vacunadas. Estudios del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Valencia. Entonces, se han visto anticuerpos en la leche materna, está claro. Lo que pasa que ahora la tarea está en centrar, ¿no? Identificar si estos anticuerpos son realmente neutralizadores y protectores en el niño. Pero sí que se pasan anticuerpos a la leche materna y sí que también hemos visto transferencia placentaria eficiente de inmunoglobulina G en embarazadas vacunadas en el 3er trimestre, ¿vale? En el estudio ese que os comenté se ha visto anticuerpos en la madre, anticuerpos y sangre en el cordón y se ha visto esa transferencia placentaria eficiente de las IgG, para que me entendáis vosotros, que son las que pasan la placenta, lo mismo cuando nos vacunan con la tosferina, ¿no? Pues para que entendáis es un poco el mismo mecanismo. Con todo esto, creo que he contestado a las preguntas que habíais dejado hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y recuerda que si tienes cualquier duda más, si necesitas que te aclare algo de forma individual o de forma global, aquí estoy para contestarte. Te mando un abrazo enorme y recuerda que puedes escucharme en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. Y por supuesto que estoy en nadiecomomamá.com y en redes sociales como Nadie como Mamá, principalmente en Instagram, aunque también está en Facebook y en Twitter. Al frente de todo esto, ¿quién? Pues una servidora, Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y del trabajo, asesora de lactancia materna certificada, formadora en masaje infantil y en OVACE y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Un abrazo enorme y hasta el próximo podcast.